Hola a todos, bienvenidos a las historias de la ciencia. Aquí, miramos hacia atrás en el largo proceso mediante el cual la humanidad ha llegado a comprender el mundo. Cómo esas exploraciones, ensayos y descubrimientos han ido transformando poco a poco nuestra forma de ver el universo y a nosotros mismos. En las historias de la ciencia, convertimos la ciencia en una narrativa. De jugar con juguetes a reescribir la vida, el truco real detrás de las células que pueden ser cualquier cosa. ¿Te lo puedes imaginar? Un médico. Sin capa. Sin varita. Sin palabras mágicas y aún así, logra algo que suena a ciencia ficción, tomar células normales, y convertirlas en células capaces de convertirse en cualquier cosa. Como si de pronto, las reglas del juego de la vida, se reescribieran. En aquel momento, muchos científicos sintieron algo parecido a cuando revisas tu cuenta bancaria, y ves un número imposible infinito sin límites. La pregunta era inevitable: ¿quién demonios hizo esto? Su nombre es Inaiya Yamanaka. Nació en 1962, en Osaka. Nada de familia rica. Nada de linaje famoso, solo un chico normal, en una casa normal. Pero claro, como dice el refrán, el que nace curioso, muere sabio, y este chico, venía con la curiosidad al máximo. De pequeño, no jugaba como los demás. Otros niños armaban juguetes, él los desmontaba. Otros cuidaban sus coches de juguete, él los abría para ver qué había dentro. No le interesaba el qué es, le obsesionaba el por qué es así. En la cocina, se quedaba mirando el vapor del agua, a dónde van las moléculas, se preguntaba. En el jardín, seguía a las hormigas como si fuera un detective, mapeaba sus rutas. Observaba sus decisiones. Mientras otras familias preguntaban qué cenamos hoy, en la suya la pregunta era: ¿por qué las hormigas cambian de camino? Televisión en casa, poca, pero células bajo el microscopio, eso sí que había. Sus padres lo veían raro pero lo apoyaban. Su padre le decía: si entiendes a las hormigas, algún día entenderás el mundo. Y su madre, con media sonrisa: bueno, con que también entienda la cena, me conformo. En la escuela, más de lo mismo. Las matemáticas que otros sufrían, él las resolvía rápido pero no se quedaba ahí. Quería saber qué había detrás de cada fórmula, qué historia escondía cada resultado. En biología, mientras otros evitaban ensuciarse, él terminaba cubierto de tierra, y feliz. Fracasar no lo detenía. Un modelo se rompía: bueno, la próxima vez las piezas se portarán mejor. Un experimento fallaba: las células aún no han entendido el plan. Desde pequeño desarrolló un hábito peligroso: cuestionarlo todo. No era cuestión de talento, era insistencia. No era genialidad pura, era esa incomodidad constante de no aceptar las cosas tal como son. Mientras otros jugaban, él experimentaba; mientras otros corrían, él observaba. Un gato jugando con un ovillo, análisis de movimiento; la lluvia cayendo del tejado, registro de trayectorias. Los vecinos se reían, sus amigos lo veían como el chico raro. Él simplemente respondía: estoy entrenando para ser científico. En su estantería no faltaban libros, pero no eran cómics. Eran libros sobre células, moléculas, vida. Otros soñaban con videojuegos, él soñaba con microscopios. Esa curiosidad, era una chispa, y como dice otro refrán, donde hubo fuego, cenizas quedan, solo que aquí, no quedaron cenizas, quedó un incendio. Porque esa curiosidad le enseñó algo clave: en cada error, hay información, en cada detalle, hay una pista. Y así, sin que nadie lo notara demasiado, un chico común de Osaka estaba entrenando algo extraordinario.
La habilidad de desmontar el mundo, y entenderlo. No sabía magia pero ya estaba creando la suya. Y esa chispa, no se apagó. Años después, ese mismo chico lograría algo impensable, convertir células comunes en células capaces de ser cualquier cosa. Años después, su nombre daría la vuelta al mundo. Años después, se convertiría en sinónimo de revolución científica. Porque a veces, no hace falta magia para cambiar las reglas de la vida, solo hace falta hacer la pregunta correcta, y no rendirse hasta encontrar la respuesta. Y entonces llegó la universidad. Kyoto University. Facultad de Medicina. Nueva ciudad. Nuevos retos. Nuevo laboratorio. Para muchos, la universidad es fiesta, descanso, libertad. Para él, era un parque de atracciones científico. Mientras otros memorizaban fórmulas, él levantaba la mano y preguntaba. ¿Las células pueden mentir? Silencio. El profesor parpadea, luego sonríe. Los compañeros piensan, genio, o completamente loco. La respuesta es más simple, curiosidad desbordada. En el laboratorio, no era precisamente el más cuidadoso, era el más explorador. Llevaba el microscopio al límite, convertía tubos de ensayo en mini inventos. En bioquímica, incluso se atrevía a usar ingredientes de cocina para probar ideas. Otros tomaban apuntes, él registraba comportamientos. No solo números, también lo que él llamaba la personalidad de las células. Sus profesores empezaron a notarlo. No entendían todas sus preguntas, pero sí veían algo claro. No le tenía miedo ni al error, ni al trabajo duro. Y como dice el dicho, el que no arriesga, no gana. Una vez, ajustó mal un equipo del laboratorio, resultado, líquido químico por todas partes. Un compañero casi entra en pánico, se acabó. El informe está arruinado. Él se ríe, tranquilo, las células solo se emocionaron un poco. Ese era su estilo. Relajado. Curioso. Persistente. Y poco a poco, empezó a ir más lejos. Primer experimento diseñado por él mismo, confianza alta. Resultado, humo, mucho humo. El laboratorio parecía un espectáculo de fuegos artificiales, versión científica. Fracaso total. Pero él solo dice, la próxima vez, cooperarán mejor. Para él, fallar no era perder, era avanzar. En otra ocasión, intentó acelerar la división celular en cultivo. Las células, hicieron lo contrario, parecía una fiesta microscópica. Caos total bajo el microscopio. Su reacción. Observar, anotar, aprender. Mientras otros veían tiempo perdido, él veía datos. Y no solo estudiaba células. Estudiaba personas. Un compañero tranquilo. ¿Qué hay detrás de su método? Otro nervioso. ¿Cómo afecta el estrés al experimento? Incluso en la cafetería seguía pensando. La comida, la temperatura, los sabores, todo podía ser una pista. Su vida entera, era un laboratorio. Fines de semana en biblioteca, vacaciones haciendo experimentos en casa. Sus padres finalmente lo entendieron. Ese caos no era desorden, era entrenamiento. Con el tiempo, su reputación creció. El chico que hacía preguntas raras, era también el que aprendía más rápido de cada error. Mientras otros miraban resultados, él analizaba procesos. Mientras otros veían números, él veía patrones. Fracaso tras fracaso, y ni una señal de rendición. Laboratorio lleno de humo, ensayo para fuegos artificiales.
Cultivos perdidos, reiniciamos, a ver si cooperan mejor. Y así, intento tras intento, fue construyendo algo invisible pero poderoso. Una forma de pensar. Dudar, observar, probar, fallar, volver a intentar. Porque como dicen en España, quien la sigue, la consigue. Y él, no soltaba. Aún no lo sabía del todo, pero ya estaba caminando hacia algo enorme. Algo que años después cambiaría la medicina. Las famosas células iPS. Pero eso, empieza aquí. En errores, en humo, en preguntas incómodas. En un chico que nunca dejó de preguntarse, ¿y si lo intentamos de otra manera? Para mucha gente, la ciencia es algo serio, casi sagrado, silencio, bata blanca, y cara de no te acerques. Pero para Sina y Amana acá, la ciencia era otra cosa. Era un juego. Un experimento que salía mal no era un drama, era entretenimiento. Si salía humo, más que en un pastel de cumpleaños, él sonreía, perfecto, espectáculo de fuegos artificiales versión laboratorio. Si se derramaban reactivos por todas partes, bueno, la próxima vez las células se portarán mejor. Otros veían desastre, él veía información. Porque, como dicen en España, de los errores se aprende más que de los aciertos. Y él aprendía, todo el tiempo. Su curiosidad no tenía freno. Células en el laboratorio, microorganismos bajo el microscopio, líquidos en tubos de ensayo, incluso el vapor en el aire. Todo le hacía preguntas. Fines de semana, otros de compras, él ajustando cultivos. Vacaciones, otros jugando, él en la cocina, estudiando fermentación con levaduras. Para él, la vida entera era un laboratorio. Y luego estaba su otra gran arma, la resistencia. Hay gente que falla una vez, y se rinde, él podía fallar 100, y seguir como si nada. Cada error lo hacía más preciso, más atento, más peligroso, científicamente hablando. Algunos lo llamaban loco, él respondía, no, es entrenamiento. Otros lo llamaban raro, él sonreía, ser raro es una ventaja, ahí es donde aparecen las ideas nuevas. Y por si fuera poco, tenía algo que pocos científicos saben usar bien, el humor. Mientras otros estaban tensos, manos temblando, él soltaba, tranquilos, las células están más nerviosas que nosotros. Alguien obsesionado con los datos, él respondía, ojo, los datos también saben mentir. El laboratorio, con él, no era un lugar de presión, era un lugar de creatividad. Porque cuando te ríes, piensas mejor. Y poco a poco, su estilo empezó a destacar. Observaba más que nadie, pensaba diferente y, sobre todo, se atrevía. Mientras otros repetían experimentos, él se preguntaba, ¿por qué pasa esto? Mientras otros miraban resultados, él analizaba el proceso. Buscaba patrones, anomalías, detalles que otros ignoraban. Sus cuadernos eran oro puro. No solo números, también errores, accidentes, pequeñas rarezas. Porque para él, cada fallo era una pista. Y su forma de vivir lo reforzaba todo. Comiendo, analizaba temperatura y acidez, haciendo ejercicio, observaba cómo reaccionaban los músculos cuando llovía, seguía el camino de cada gota. Otros jugaban por diversión, él jugaba, con la realidad. Con células, con moléculas, con vida. Así nació su estilo. Para algunos, la ciencia es una guerra, para él, un parque de diversiones. Fallar no era perder, era desbloquear el siguiente nivel. Y sin darse cuenta, esa forma de ver el mundo se convirtió en su sello. Problemas complejos, los desarmaba hasta lo más simple.
Humor para soportar la presión, resistencia para seguir avanzando, curiosidad para no detenerse jamás. Esa combinación, lo cambió todo. ¿Por qué no lo convirtió solo en buen estudiante? Lo convirtió en alguien imposible de ignorar. Alguien que, tarde o temprano, iba a cambiar las reglas del juego. Y entonces llegó el momento clave. Entró al laboratorio con una idea clara: entender la esencia de la vida. No jugar por jugar, sino responder una pregunta incómoda: ¿por qué una célula acepta su destino? ¿Por qué una célula de piel solo puede ser piel? ¿Por qué no puede decidir ser otra cosa? En 2006, todo explotó. Porque descubrió algo que nadie esperaba. Las células normales, las que ya tienen trabajo fijo, no estaban tan limitadas como creíamos. Yamanaka hizo algo impensable. Las tomó, y las reprogramó. Como si fueran plastilina. Una célula de piel, de pronto podía convertirse en célula cardíaca o en neurona o en lo que hiciera falta. La comunidad científica, en shock. No era teoría, no era ciencia ficción. Estaba ocurriendo, bajo el microscopio. Imagina que tienes un trozo de barro en la mano, y puedes moldearlo en cualquier forma. Esos son las células iPS. Magia. No. Genética. 4 factores clave, 4 interruptores. Como una contraseña. La introduces, y la célula cambia de modo. De repente dice: vale, puedo ser lo que quieras. Ese descubrimiento rompió una creencia muy antigua. Que las células eran irreversibles, que su destino estaba sellado. Yamanaka dijo: no. El guión se puede reescribir. Y lo más impresionante: no hacía falta usar células embrionarias. Sin polémica ética, sin complicaciones. Solo células normales, reeducadas. De pronto, la medicina cambió de dirección. Trasplantes en el futuro, quizás sin donantes, enfermedades degenerativas, nuevas soluciones. Las células dejaron de ser máquinas rígidas, pasaron a ser estudiantes. Imagínalo: células de piel, en fila, aprendiendo a convertirse en neuronas. Suena a magia, pero es ciencia. Ciencia construida con errores, con humo, con paciencia. Todo lo que había hecho antes, tenía sentido ahora. La cocina, los fallos, los experimentos caóticos. Todo apuntaba aquí. Y el mundo entero se hizo la misma pregunta: ¿cómo lo hizo? La respuesta es simple, y brutal. Curiosidad, paciencia y no rendirse nunca. Entonces empezaron los experimentos de verdad. Una y otra vez. Las células, a veces cooperaban, a veces hacían lo que querían. En las placas de cultivo parecía una fiesta. Burbujeaban. Cambiaban. Se desordenaban. Yamanaka miraba tranquilo: perfecto, hoy quieren actuar. Otros dudaban. Esto no va a funcionar. No te desesperas. Él respondía: mira bien, están haciendo magia. Cada fallo, documentado. Como un detective. Temperatura. Nutrientes. Proporciones genéticas. Cualquier detalle podía cambiarlo todo. Y ahí, su pasado volvió a ayudarle. Esa obsesión por observar, marcó la diferencia. Mientras otros veían caos, él veía patrones. Una vez, las células murieron en masa. Pánico en el laboratorio. Él: tranquilos, hoy han salido antes del trabajo. Ajustó condiciones, repitió. Y esta vez, funcionó.
Las células empezaron a comportarse. El avance no fue un momento mágico, fue acumulación. Intento tras intento. Error tras error. Y como dice el dicho, quien la sigue, la consigue. Poco a poco, los resultados llegaron. Las células iPS no solo sobrevivían, se transformaban en distintos tipos celulares. La duda se convirtió en asombro. Sí, esto es real. Y él, como siempre, tranquilo, solo las observé con atención. Pero el impacto ya era imparable. Nuevas formas de probar medicamentos, nuevas puertas en medicina regenerativa. Una nueva forma de pensar la vida. De las células tienen un destino fijo, a las células pueden aprender de nuevo. Y todo, gracias a alguien que nunca dejó de jugar con la ciencia. En 2012, llegó el momento inevitable. El Premio Nobel de Fisiología o Medicina. Ahí estaba él en el escenario. El chico que jugaba con células, ahora frente al mundo entero. Luces. Cámaras. Aplausos. Y probablemente pensando, al fin no tengo que explicar qué es IPS en cada conversación. Porque cuando le preguntaban, siempre decía. Es como darle a una célula una membresía ilimitada, puede convertirse en lo que quiera. Y no exageraba. Las IPS cambiaron todo. Medicina, investigación, tratamientos. Órganos en el futuro, quizá creados a medida. El impacto se expandió por todo el mundo. De Tokio a Nueva York, de laboratorios a hospitales. La idea se replicó como un virus, pero de los buenos. Un virus de conocimiento. Y en ese momento, el mundo entendió algo. No hace falta ser serio todo el tiempo para hacer ciencia. A veces, hace falta curiosidad, humor y una paciencia casi infinita. Como cuando de niño miraba hormigas. Como cuando fallaba en la cocina. Todo eso, lo llevó hasta aquí. El Nobel no fue el final. Fue la prueba de algo más grande. Que cuando te atreves a preguntar, a fallar, a intentar otra vez, puedes cambiar las reglas del juego. Y lo mejor, es que esto no se quedó en teoría. Empezó a cambiar vidas. Diabetes, enfermedades cardíacas, Parkinson. Lo que antes era controlar, ahora empezaba a tratarse de otra forma. Las células IPS son como piezas de Lego. Un órgano dañado, reconstrúyelo. Pero con precisión científica. Células que antes solo sabían ser una cosa, ahora podían aprender otra. El cuerpo humano, como un sistema reparable. Y no solo eso. Los medicamentos también cambiaron. Ahora se pueden probar en células del propio paciente. Más precisión, menos riesgos. La medicina dejó de ser general, y empezó a ser personalizada. Y el efecto fue global. Jóvenes científicos en todo el mundo, aprendiendo la técnica. Laboratorios llenos, ideas cruzando fronteras. La ciencia dejó de ser aislada. Se volvió una red viva. Y su influencia fue más allá de los experimentos. Inspiró a toda una generación. A demostrar que la curiosidad, sí importa. Que hacer preguntas, sí cambia cosas. Que incluso algo pequeño, como observar hormigas, puede terminar cambiando el mundo. Las células IPS no son solo una herramienta. Son una promesa. Una idea poderosa. Que la vida no está escrita en piedra. Que siempre, puede reprogramarse. Y todo empezó con alguien que nunca dejó de preguntarse, ¿y si las cosas pudieran ser diferentes?
La ciencia nunca ha sido solo fórmulas en una pizarra, ni células frías flotando bajo un microscopio. La ciencia, se mezcla con la vida y, a veces, empieza en los lugares más inesperados. Para Sinaia y Amanaka, todo comenzó mucho antes del laboratorio. Antes de los premios, antes de los descubrimientos. Comenzó, desmontando juguetes. Sí, así de simple. Mientras otros jugaban, él abría los juguetes para ver qué escondían dentro: engranajes, piezas, movimiento. Donde otros veían algo roto, él veía preguntas. Porque, como dice el refrán, no hay curiosidad pequeña si la pregunta es grande. Y esa curiosidad, fue sembrando algo. Cuando observaba hormigas, no era por entretenimiento, quería entender cómo cooperaban, cómo se organizaban, cómo tomaban decisiones. Sin darse cuenta, ya estaba estudiando sistemas complejos. La ciencia, muchas veces, está escondida en lo cotidiano, en lo que otros ignoran. Y él, nunca ignoraba nada. Esa misma actitud la llevó al laboratorio. Si las células se comportaban perfectos y hacían lo contrario, aún mejor. Hoy quieren hacer magia, decía entre risas. Porque entendía algo que muchos tardan años en aprender. El error no es el enemigo, es el mensaje. Paciencia, humor, curiosidad. Esas eran sus herramientas reales. No reactivos, no máquinas. Su forma de pensar. Y en medio de todo eso, apareció la filosofía. Porque no se trataba solo de experimentar. Se trataba de entender. ¿Qué es la vida? ¿Por qué puede reproducirse? ¿Por qué puede repararse? Y la pregunta más incómoda. Si una célula puede cambiar su destino, ¿qué más puede cambiar? Ahí es donde ciencia y vida se cruzan. Porque entender la naturaleza, también cambia cómo ves tus propios límites. Su manera de pensar empezó a contagiar a otros. No solo por lo que hacía, sino por cómo lo hacía. Preguntar, dudar, intentar. Incluso cuando la pregunta parecía absurda. Porque muchas veces, ahí está la clave. Un microscopio, un experimento en la cocina, un niño mirando hormigas. Todo eso puede parecer pequeño. Pero, como dice el dicho, de gota en gota se hace el mar. Y en su caso, ese mar terminó siendo una revolución. Las células iPS no nacieron de la nada. Nacieron de una forma de mirar el mundo. De entender que la vida no es rígida, que incluso una célula, tiene potencial infinito. Y aquí viene lo interesante. Eso no aplica solo a la biología. También a nosotros. Porque si una célula puede reaprender, ¿por qué nosotros no? En él, todo encajaba. Ciencia, vida, pensamiento. Humor para no rendirse, curiosidad para avanzar, paciencia para llegar lejos. Lo que parecía insignificante, resultó ser fundamental. Un juguete roto, una fila de hormigas. Podían ser, el inicio de algo enorme. Y él lo demostró con su vida. Cada experimento, era una idea puesta a prueba, cada error, una lección, cada avance, una confirmación. La ciencia no es solo descubrir cosas. Es entender el mundo y, en el proceso, entenderte a ti. A veces, lo más pequeño, mueve lo más grande. Una simple curiosidad, puede empujar a toda la humanidad hacia adelante. Y si algo dejó claro, es esto. La ciencia no es algo separado de la vida, es parte de ella. La vida, es el laboratorio. Y pensar, es el hilo que lo conecta todo. Quizá hoy estás desmontando algo por curiosidad, quizá estás observando algo que nadie más nota.
Puede parecer trivial. Pero tal vez, ahí empieza la próxima gran idea. Porque, al final, cada detalle importa. Y él se encargó de recordárselo al mundo. Desde un chico común en Osaka, hasta convertirse en alguien que cambió cómo entendemos la vida. No fue magia. Fue curiosidad, paciencia y una forma distinta de mirar lo cotidiano. Nos dejó una idea poderosa. La ciencia no vive solo en laboratorios, vive en tu día a día. Desarmar algo, observar, preguntar. Eso también es ciencia. Tú crees que solo estás abriendo una computadora, pero tal vez estás entrenando tu forma de pensar. Cada célula, cada experimento, cada fallo. Todos esconden pistas. Las células iPS no son solo un avance científico. Son una forma de ver el mundo. Un recordatorio de que la paciencia construye, el humor sostiene, la curiosidad abre puertas. Y que fallar, no es el final. Es la señal de que aún haya algo por descubrir. La frontera entre ciencia y vida, es difusa. Una olla en la cocina, y una placa en el laboratorio, no están tan lejos como parecen. Observar cómo crece una planta, puede enseñarte sobre regeneración. Arreglar un objeto roto, puede enseñarte sobre estructuras. Él dedicó su vida a demostrar algo simple, pero poderoso. La ciencia no es solo conocimiento, es una actitud. Es atreverse a no saber y aún así, seguir buscando. La curiosidad puede mover el mundo, el humor puede hacer el camino más ligero, la paciencia, puede convertir lo imposible en posible. Así que la próxima vez que desmontes algo, o te quedes mirando un detalle insignificante, no lo ignores. Puede que estés más cerca de un descubrimiento de lo que crees. Puede que estés entrenando justo lo que necesitas. Porque el universo no te da respuestas fáciles. Las reglas no se explican solas. Pero siempre hay alguien, que insiste lo suficiente como para descubrirlas. Y él fue uno de esos. Salió de Osaka, y ayudó a que el mundo entendiera algo fundamental. Lo imposible, a veces solo necesita otra pregunta. Así que cuando dudes de ti mismo, recuerda esto. Quizá no eres solo alguien común. Quizá estás justo en el punto de partida. El lugar donde nacen las ideas que cambian el mundo. Porque la ciencia, no está lejos. Está contigo. Aquí ahora. Esperando a que hagas la siguiente pregunta. Las personas que realmente cambian el mundo suelen ser aquellas que simplemente han pensado un paso más que los demás. Si esta historia te ha hecho reflexionar un poco, dale me gusta, síguenos y guárdala para más tarde. Nos vemos en el siguiente personaje, hasta pronto.